Diseño regenerativo forestal, primera parte. Introducción. Los bosques y la actividad forestal en varias partes del mundo enfrentan actualmente una crisis que obliga a buscar nuevos caminos, que por un lado garanticen la conservación de los bosques y por otro lado permitan manejarlo de tal forma que pueda satisfacer las exigencias y necesidades de la sociedad y sobre todo de las generaciones futuras. Una de las principales causas de la actual crisis ha sido la incapacidad de reconocer y valorizar el trabajo que la naturaleza brinda al servicio de la humanidad. Solamente una consideración global de las condiciones y de la dinámica del ecosistema forestal nos permitirá aprovecharlo en forma óptima. La regeneración es un componente clave para garantizar la sostenibilidad del manejo forestal. Se considera importante el desarrollo de la actividad forestal como oportunidad para contribuir al desarrollo de las comunidades rurales de nuestro país. Además de contribuir a la creación de una conciencia que reconozca la importancia que representa la conservación y el manejo de los recursos forestales. Objetivos. Monografías, como objetivos generales. Determinar y demostrar que el uso de la regeneración forestal es una alternativa para lograr un manejo sustentable. Monografías, como objetivos específicos. Determinar los factores ambientales en la regeneración forestal. Resaltar la importancia de la regeneración forestal para un manejo forestal ecológicamente sostenible. Analizar los principales diseños de plantación forestal. Determinar los beneficios de la implementación de una regeneración forestal. Contenido. Factores ambientales para la regeneración forestal. Factores climáticos. Debido a la extensión y al relieve se hallan en el mundo toda clase de climas. Los climas son susceptibles a cambios anuales y periódicos, que en algunas regiones tienen fluctuaciones muy amplias mientras que en otras son relativamente constantes. Algunos valores climáticos son factores que limitan el crecimiento de las plantas en ciertas zonas. Temperatura. La presencia de árboles es solamente posible dentro de ciertos márgenes de temperatura. La temperatura es uno de los factores que influyen mucho en la distribución natural de las especies forestales. También existe una relación entre la germinación de las semillas y la temperatura, y que se describe a continuación. Monografías, como estratificación de las semillas. Muchas semillas en su ambiente natural solamente germinan después de ser sometidas a periodos de diferentes temperaturas, periodo de reposo. Esto se debe a la presencia de sustancias que impiden la germinación, pues los embriones todavía no están maduros. Monografías, con tipos de estratificación de las semillas. Estratificación fría. Estratificación en frío. Es aquella que se realiza cuando las semillas necesitan ser afectadas por temperaturas bajas para poder germinar. En la naturaleza esto se produce al llegar el invierno. Después de uno o varios periodos hibernales, las semillas consiguen la germinación. Estratificación cálida. Estratificación en temperatura cálida. Es aquella que se realiza cuando las semillas necesitan ser afectadas por temperaturas elevadas para poder germinar. En la naturaleza esto se produce al llegar la primavera o el verano. Estratificación doble, cálido-fría, es aquella que se realiza cuando las semillas necesitan ser afectadas por temperaturas frías y luego por temperaturas cálidas para poder germinar. En la naturaleza esto se produce para ciertas semillas que alcanzan la maduración en verano y germinan durante el otoño. Para todos los tipos de regeneración forestal es necesario conocer los siguientes datos en cuanto al sitio de regeneración: temperatura media anual, temperaturas medias mensuales, la periodicidad de la temperatura, el promedio de las mínimas, diarias, mensuales y anuales, el promedio de las máximas, diarias, mensuales y anuales, y también las temperaturas extremas absolutas. Estas últimas pueden ser muy importantes porque a veces limitan o prohíben el crecimiento de las especies forestales. Agua. Los requisitos hídricos varían con las especies y el periodo de crecimiento. La disponibilidad de agua está determinada por las condiciones atmosféricas, como la humedad relativa y temperatura, y la capacidad de retención de agua en el suelo. Además, la intensidad de evapotranspiración es determinada por el clima y por la cubierta existente. En la regeneración forestal, se requiere conocer las exigencias de las especies y disponer de datos sobre la precipitación, los promedios anuales y mensuales, la periodicidad de la precipitación y también los extremos. También son necesarios datos sobre la humedad relativa del aire, variación y periodicidad, y las condiciones edáficas en cuanto al factor agua. Luz. Es indispensable para la asimilación de las especies forestales. La intensidad y la calidad de la luz varían según
Latitud geográfica. Cuanto más lejos del ecuador, tanto menor es la intensidad de exposición y pendiente. Gran diferencia entre los diferentes latos de una montaña. Altitud sobre el nivel de mar. Cuanto más alto, tanto menos absorción atmosférica de luz. Nubosidad, tiempo. Las cantidades de luz que necesitan los árboles varían con las especies basado especies heliófilas y esciáfilas, lo que es importante en todas las fases de manejo forestal. Viento. El viento afecta a las plantas mediante su influencia sobre otros factores climáticos, por sus efectos mecánicos, que influyen en el incremento de la transpiración y en la dispersión de semillas. La precipitación está a menudo determinada por la dirección del viento dominante. La temperatura desciende con la creciente evaporación y transpiración, originadas por el aire que se mueve rápidamente, lo que se puede producir la desecación. Factores edáficos. El conocimiento de la roca madre es importante porque puede dar una idea de la riqueza del suelo. Por ejemplo, A. Las rocas ferromagnésicas, basaltos, diabasa y diorita tienen un alto contenido de sales nutritivas, esencialmente magnesio y calcio. B. Las rocas ácidas ígneas, gneiss, granito y sienita son suficientemente ricas, excepto en calcio. C. Las rocas silíceas y cuarcitas tienen un bajo contenido de sales nutritivas, especialmente fosfato y potasio. D. Las rocas calcáreas, dolomita y piedra caliza contienen demasiado calcio, pero a veces son deficientes en potasio y fosfato. En la descripción de los suelos también son necesarios los siguientes parámetros. Monografías, Compache, determina las condiciones de reacción, solubilidad y accesibilidad de las sustancias nutritivas. Monografías, Textura, se indica por la proporción de limo, arcilla y arena, que influyen sobre la permeabilidad, la intensidad de infiltración y la capacidad de retención de humedad, así como la disponibilidad de sustancias nutritivas, y por lo tanto, sobre el desarrollo de las raíces de la especie forestal. Monografías, materia orgánica, aporta nutrientes necesarios para las especies forestales, y se genera de la descomposición de restos vegetales o animales. Monografías, microorganismos. Estos cooperan en la descomposición de la materia orgánica. En algunos casos existen especies forestales que viven en simbiosis con microorganismos. Monografías, como otros factores edáficos, son la topografía, el drenaje, el grado de erosión. Factores bióticos. En primer lugar debemos considerar las especies que pueden afectar tales como animales, insectos, hongos, etc. Si existen animales destructivos, herbívoros y roedores, puede ser necesario el empleo de redes o cercas para eliminar el peligro. Sin embargo, con frecuencia su número no es tan grande, por lo que una vigilancia constante puede ser suficiente. Los parásitos vegetales, tales como los hongos, pueden limitar la elección de la especie forestal. Puede ser necesaria una larga experiencia antes de comprobar que existen tales riesgos, ya que las probabilidades de infección y su extensión pueden ser escasas al principio para aumentar más tarde. Otro factor biótico es la competencia para espacio, luz, etc. Las especies forestales y las otras plantas en un sitio compiten por agua, minerales, luz. También hay competencia entre los individuos de la misma especie. El poder competitivo de las especies e individuos depende de sus características morfológicas, fisiológicas y ecológicas. Otros factores. Germinación. Para obtener germinación son necesarios dos condiciones. La semilla debe estar lista para germinar. Algunas semillas, aunque están maduras, necesitan un periodo de reposo. Como ya fue mencionado, se puede quebrar este estado por la estratificación de ciertos casos. Las condiciones ambientales deben ser favorables. Las siguientes condiciones son requisitos para la germinación. Abundancia de agua, temperatura favorable, suficiente oxígeno. Luz. Cuando la semilla germina necesita bastante energía. La energía necesaria se obtiene por medio de la respiración, que es la oxidación de los azúcares en la semilla. Las semillas no germinan si no es suficiente debido a que la piel, testa, de la semilla no es permeable, por eso es necesario para la mencionada oxidación. El ambiente está demasiado húmedo, lo cual prohíbe la entrada de oxígeno. Las semillas plantadas han sido plantadas demasiado profundas. Fenología. Un factor importante para la taxonomía es la fenología de los árboles forestales.
La fenología es la ciencia que relaciona los factores climáticos con el ritmo periódico de las plantas. Las observaciones fenológicas son útiles para establecer los momentos de cruzamiento o de colección de polen y semillas o estacas, así como su empaque y almacenamiento. También se utilizan para fijar la secuencia de las operaciones de vivero, la preparación de almácigas, la siembra y el repique de las plantas a fin de que las plantaciones puedan ser hechas cuando las condiciones climáticas sean más favorables. La periodicidad de crecimiento, floración y producción de frutas varía según la especie y la región. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl